Tiene la palabra la diputada Lucila de Ponti. Gracias, señor presidente. Bueno, estamos en este Congreso una vez más discutiendo una ley a las apuradas, sin el tiempo de debate correspondiente, una ley que también es un paso atrás con respecto a un decreto de necesidad y urgencia que había sancionado el Poder Ejecutivo, pero por sobre todo es una ley que intenta afectar de manera positiva los intereses de los empresarios, en este caso de las empresas aseguradoras de riesgo de trabajo, empresas vinculadas al sector bancario y al sector financiero, que no solo es un sector altamente concentrado en nuestra economía, sino que durante los meses, el año y pico que lleva gobernando el macrismo, ha sido quizás el sector de nuestra economía que más se ha beneficiado. Y es una ley que al menos podemos decir que recorta los derechos de los trabajadores. Realmente parece que en este país, desde que el macrismo gobierna, la responsabilidad de los problemas es absolutamente de los trabajadores que se accidentan y que hacen juicio porque consumen mucho o porque consumen elementos que no son propicios para un trabajador. Me parece que la actitud y el discurso de este gobierno ha estado orientada en todos los casos a responsabilizar a los trabajadores de los problemas de nuestra economía. En este caso, con la excusa de reducir la litigiosidad, porque parece que los trabajadores no tienen el derecho de ir a juicio a reclamar por el cumplimiento de sus derechos, con esta excusa se avanza en un proyecto de ley que realmente no nos permite discutir y abordar las verdaderas causas del problema o las verdaderas causas por las cuales existe un volumen importante de juicios en la justicia laboral y que tiene que ver con el alto número de siniestros que se producen en los contextos laborales. Y porque la legislación actual tiene efectos, como decían algunos diputados preopinantes. Entonces aquí lo que se está planteando es una ley parche de alguna manera para reducir uno de los efectos que se provocan en base a los problemas que tiene el sistema de aseguradoras de riesgo de trabajo, con el cual nuestro país cuenta desde el año 1995 en el marco de la implementación del modelo neoliberal. Surge también la legislación que da nacimiento al sistema de aseguradora de riesgo de trabajo y que tiene uno de los principales problemas que pone tanto la prevención como el seguro en cabeza de las aseguradoras, de las empresas aseguradoras de riesgo de trabajo. Es decir que estas empresas deben decirle a sus clientes que inviertan una cantidad de dinero necesario para garantizar las condiciones de seguridad, cuando sabemos que los empresarios en nuestro país no tienen la voluntad natural o una voluntad espontánea de invertir recursos en garantizar las condiciones de seguridad, de higiene y de salud para el desarrollo de los distintos contextos laborales o de las relaciones laborales. Hay algunos aspectos fundamentales que se están poniendo en discusión en esta ley, algunos que tienen que ver con la instancia en la cual se va a tramitar la resolución de estos litigios, si debe ser una instancia administrativa o debe ser por la vía judicial. Esta es una cuestión que, como aquí se dijo ya en muchos de los discursos, ha sido objetada por inconstitucional, por la Corte, fundamentalmente en algunos fallos que los podemos mencionar, el fallo Castillo, Aquino, Benialgo, Marchetti, Obregón, a partir de una composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que realmente nos enorgullecía y que tuvo fallos que generaron jurisprudencia y que fueron realmente ejemplo para la legislación y que, como decíamos, ha tachado de inconstitucional algunos aspectos del sistema de aseguradoras de riesgo de trabajo que hoy también son retomados por esta ley. Por ejemplo, la voluntad de consolidar la participación de las comisiones médicas, es decir, de resolver los conflictos mediante la instancia administrativa y no mediante la vía judicial, que sería la que corresponde según lo que propone la Constitución Nacional, el Código Civil o los tratados internacionales a los cuales nuestro país ha adherido. También se discute acerca de si la reparación que debe recibir el trabajador debe ser una reparación tarifada, es decir, que estandarice de alguna manera los daños que se generan en el marco de las relaciones laborales, como si el trabajo y el trabajador fueran mercancías y no fuesen personas que están poniendo en riesgo tanto su vida como su moral y su salud mental. Y por el contrario se deja de lado
la necesidad de sostener y consolidar una reparación integral donde se contemplen todos los derechos del trabajador y cómo los daños realizados los daños que ocurren en el marco del trabajo pueden afectar su plan de vida. Y entendemos que en este sentido los más idóneos para intervenir en la resolución de estos conflictos son los jueces que atienden a las situaciones y a los elementos que tienen que ver con el derecho del trabajo y no un médico que, sin menospreciar en absoluto la competencia y los saberes de la medicina, pero no cuentan con los elementos necesarios para definir en este sentido. Y volviendo un poco a las declaraciones de inconstitucionalidad que pesan sobre nuestro sistema de aseguradoras de riesgo de trabajo y que probablemente también vuelvan a ser señalados en esta ley, por un lado quería citar algunos aspectos del fallo Aquino que de alguna manera cuestionan la perspectiva mercantilista que tiene el sistema de aseguradoras de riesgo de trabajo, cuando señala que el sistema de la LRT se aparta de la concepción reparadora integral, pues no admite indemnización por ningún otro daño que no sea la pérdida de la capacidad de ganancia del trabajador, la cual a su vez resulta conmensurable de manera restringida, y siendo contrario a la dignidad humana, ya que ello entraña una suerte de pretensión de reificar a la persona por vía de considerarla, no más que un factor de la producción, un objeto del mercado de trabajo. Se olvida así que el hombre es el señor de todo mercado y que éste encuentra sentido si y solo si tributa a la realización de los derechos de aquel. Esto corresponde al fallo Aquino del año 2004 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que, como decíamos, señala la fuerte perspectiva mercantilista que tiene el sistema de aseguradoras de riesgo de trabajo, que lo retoma también esta ley, aparte de otras objeciones de inconstitucionalidad que tienen que ver también con la jurisdicción sobre las cuales se entromete la intervención de las comisiones médicas, que entendemos que no va a estar saldada porque hay una adhesión de las provincias, porque una adhesión de las provincias a través de una ley no puede modificar el texto constitucional que de alguna manera estructura nuestro sistema federal. Y para terminar, presidente, decir simplemente que este proyecto se discute en el medio de un contexto donde entendemos que hay un gobierno que tiene una voluntad flexibilizadora con respecto a los derechos laborales, que no podemos dejar de señalar que es necesario avanzar en la construcción de un sistema de prevención, que en Argentina hay un promedio de muertes de 2 trabajadores por día por causas de enfermedades profesionales o accidentes laborales, y que este es el verdadero problema que tenemos que abordar, que el sentido de una ley de riesgo de trabajo tiene que ser consolidar el principio protectorio del derecho laboral y proteger a los trabajadores, y no por el contrario proteger las ganancias o la voluntad de lucro de las empresas aseguradoras de riesgo de trabajo. Gracias, presidente. Gracias, señora diputada.